Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la tal persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Ilumínanos, guíanos para poder entender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podéis sentar. Vale, hermano, el tema que estamos estudiando son los testigos de Jehová, la doctrina de ellos y cómo nosotros podemos responder a cada uno de sus cuestionamientos. Ustedes han escuchado, hermanos, hablar de que para un testigo de Jehová ellos prohíben hacer transfusiones de sangre, ¿verdad? Si una persona se está muriendo y necesita una transfusión de sangre, ellos prefieren mejor que se muera y no hacerle la transfusión. Ahora, ¿nosotros tendremos algún argumento para poderle rebatir esto, hermano? La semana pasada mencioné algo sobre eso. ¿Cómo le respondería usted a un testigo de Jehová que le dijera de que no es permitido ponerle sangre? Primero yo le preguntaría dónde está eso, y segundo no tiene nada de malo porque se está salvando una vida, es lo que yo le digo. Sí, pero ellos te van a citar que es la Biblia, porque sí está este texto que acabamos de leer. Miren lo que dice pues en el versículo 11: la vida de la carne en la sangre está. Yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahora, pero viene el versículo 13: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Y he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Está prohibiendo la sangre. Pero volvemos a lo mismo, o sea, eso está en la ley, ¿no? También así como hablamos del séptimo día. Muy bien, buen punto. Y si ellos le sacan el texto donde dice: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Sí, pero eso también lo hablamos, de que tenía que cumplir la ley. Bárbaro, se os nota que sois teólogos. Que es uno de los alumnos aquí, del máster, pues sí, del máster Enco. Entonces el hermano viene a la clase, ¿verdad? Pero no, también aquí en el culto hemos enseñado eso, pues, que el Señor dice: no he venido para abrogar sino para cumplir. Número uno, porque la ley se cumple en él, ¿verdad? La ley tiene muchas profecías y se cumplen en Jesús. Otra cosa es que él guardaba la ley porque él sí estaba bajo la ley, no estaba bajo la gracia. Él vino a poner la gracia a través de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Pero antes era la ley. Ahora la pregunta es: ¿qué otra cosa le pudiéramos decir? Porque ahí es como que alguien le dijera también, le pueden argumentar así: mira, pero no matarás también está bajo la ley. Quiere decir que entonces nosotros sí podemos matar, porque eso es uno de los 10 mandamientos. ¿Qué respondería? Pero porque sería mal. Sí, pero yo digo que si él por ejemplo, por lo que dijo el hermano, que usted le diga: pero eso es de la ley. Y si le dicen ellos: pero también el mandamiento no matará está bajo la ley. Y entonces, como ya no estamos bajo la ley, entonces sí podemos matar seres humanos. ¿Qué le respondería? Ajá, esa es una clave. Que hay ciertos mandamientos de tipo moral que se vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento. O sea, cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no hay que decir mentiras o falsos testimonios, quiere decir que solo porque está en el Antiguo Testamento bajo la ley, nosotros hoy sí podemos decir falsos testimonios. No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Si es de la ley y estamos bajo la gracia. Bueno, no, porque en la gracia se vuelve a repetir eso. ¿Ya? O sea, la gracia no quiere decir vaya a hacer lo que le dé la gana porque ya está perdonado. La gracia significa que nos salvamos no por ningún mérito que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero no nos manda también: vaya, hoy ya es salvo, usted vaya a pecar, que el mundo se va a acabar. No, no es así. O sea que lo que tenemos que hacer es, en agradecimiento por el gran perdón de Dios, portarnos mejores. Ese es el
cristiano que ama a Dios, el cristiano que está agradecido, el que con su conducta le demuestra a Dios el agradecimiento que tiene por la salvación de gratis que Dios le dio. ¿Sí, hermano? Desde que yo incluso estuve escuchando hoy un sermón en el canal 17, y era un ciclo de los populares, pero que está la profundidad clara, como hablando de la salvación. Mencionó un libro en la Biblia, capítulo y versículo, donde dice que nosotros vamos a ser juzgados, dice, por las obras. Entonces llegó a mi conocimiento, claro, mi perfume, como dice, que ¿cómo es? ¿Cuál es obra? Si él ya pagó realmente lo que es el pecado de nosotros, entonces nosotros no nos vamos a condenar por no haber hecho buena obra o mala obra, sino porque ya que tuvo que pagar, derramó su sangre, y con eso somos nosotros purificados y limpios del pecado. Y por lo cual, luego después, habiendo sido, como usted dice, ya la vida en doctrina, esforzándonos para hacer lo positivo, no lo negativo, no seguir comentando, pues no hemos arrepentido. Si arrepentirse es algo que nos había arrepentido. Pero vamos a ser juzgados. ¿Quiénes? Nosotros, los inconversos. Mira, tendría que haber oído yo todo el contexto en el cual el predicador. Pero si lo digo solo así, digamos, así fuera de contexto, seremos juzgados, me suena como que el predicador estaba pensando en el juicio final, porque no vamos a estar ahí también, ¿verdad? Lo cual no me pega con lo que por lo menos yo enseñaba en el colegio de teología. No sé quién era el que estaba predicando. Pero no me extrañaría porque yo he oído muchas herejías ahí en la central, de los predicadores que están ahí, incluso del general. Pero claro, pues yo antes no podía decir nada porque yo me ponía que fuera decir, ¿verdad? Lo que decía el general era la palabra. Llegó a mi mente ese momento. Dije yo en qué momento me lo voy a hacer esa consulta constante, porque acabamos de estudiar eso. Correcto. Que nosotros no podemos andar haciendo buenas obras, no vamos a salvar, porque todo lo que te digo, una sangre de nuestro Jesucristo no vale. Entonces, como se ha pedido porque quiero morir, no tiene sentido. Y ahora que el predicador nos está diciendo que vamos a ser juzgados según las obras de Dios. Fíjense bien. Efesios 2, del 8 al 9, que es el texto clásico, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la misma fe es un regalo de Dios. Ni de eso nos podemos jactar, porque la fe la dio Dios para creer en Él. Ahora dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el fundamento de la salvación no es las obras. Pero después de que somos salvos, Dios nos da un paquete de obras para que las realicemos. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí está hablando ya de la nueva criatura, del nuevo hombre, para buenas obras. Fíjense bien, no fuimos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. ¿Ya? Ahora, esas buenas obras o el servicio que usted haga para con Dios en el ministerio, ese sí será tomado en cuenta, pero no, la palabra no es juicio en sí, sino que, aunque la palabra juzgar no es mala en sí, sino que la palabra juzgar, hermano, no crea usted que es como criticar. Criticar es una cosa, ¿no? Juzgar es otra. Aunque también crítica uno la puede tomar de la otra forma, porque la crítica, sí, por ejemplo, la crítica del cine, por ejemplo, le pueden decir que buena está esa película o no, ¿verdad? ¿Quién puede manejar? Nadie puede manejar aquí. Afuera. Pero que me esperen que termine. Sí. Ya ven, hermano, que todo hay que saber un poco en la vida. ¿Sí? Hay que saber manejar porque ahorita es necesario trasladar una cosa en el ticket y nadie puede manejar. Mire, yo puedo manejar, pero no tengo licencia. Está. Esa es la única licencia. O sea, licencia tengo, pero ya está vencida, ya no la quise sacar porque dije yo manejar y no lo tengo. ¿Quieres que la traiga? ¿Y por qué ya no quiso manejar? No sé. ¿Quieres que la traiga?
No se lo va a dejar unas cosas en la fila, a dejar entonces, hermana Noemí, el hermano va a ir. El hermano va a ir a traer la licencia de él va a ir. No puede manejar. Entonces, continuando, bueno, ni modo, después le voy a tener que dar la respuesta al hermano, pero para que ustedes no se queden también con la duda. Pero, hermano René, ¿qué? Sí, no, ahí como que siempre tiende eso a confundir, tal vez fuera un poco el tema, pero es lo único que lo que hacemos no nos salva, pero una vez ya consiguiendo el perdón y la salvación a través, ya las obras las que cuentan, como dice aquel versículo, la fe sin obras es muerta, algo así, correcto. Ahí ya entra, ¿no? Así es, cuentan, pero ¿para qué? Para que nos crean los inconversos. Así es. ¿Ya? Ajá. Es decir, el inconverso nos juzga a nosotros por nuestras obras. Por eso es que dice el libro de Santiago, que somos salvos no solo por fe, sino también por obra. Pero ahí lo está diciendo por fe ante Dios, por las obras ante la gente. Sí, porque para la gente no es salvo usted sin más obras. Pero para Dios, con solo la fe, le basta para salvarnos. Sí, así es. Porque su fe le es contada por justicia, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, claramente, el apóstol Pablo hace un reto. ¿verdad? Dice, alguno dirá, ese no es el apóstol, perdón, no es el apóstol Pablo, es el de Romanos, capítulo 4, no, es Santiago, el hermano de Jesús, hace este reto. Alguno dirá, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Qué versículo es? Ese es Santiago, capítulo 2. Ahí va a encontrar que dice, la fe sin obras es muerta. Ahí está el título. Ahí toda esa porción habla de eso. Entonces, ¿a quién le va a creer más la gente? ¿Al que obra o al que no obra? Al que obra. Pero eso es, por eso Santiago dice, por fe y obra. Pero la Biblia no se contradice. Y si Pablo dice que solo es por fe, solo es por fe. Pero porque Pablo lo está viendo ante Dios. Dios para salvarlo a uno no necesita ver obras, solo la fe. Porque Dios conoce el corazón, pero la gente no nos conoce el corazón. La gente necesita vernos actuando para saber si somos o no somos. Hermano Alberto, tenía pregunta. Sí, Santiago, ¿qué me dijo? Capítulo 2, versículo del 14 al 26. Amén. Ahí habla de que la fe sin obras es muerta, pero ya se lo estoy explicando, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Porque ¿dónde quedaría el texto de Romanos capítulo 4? Sería eso de las obras como el testimonio. Sí, un testimonio. Correcto, porque si la gente no le ve a usted su testimonio, ¿cómo le van a creer? Para la gente, le van a creer que usted tiene fe si hace obras. Pero Dios no necesita ver las obras para creer que tenemos fe, porque Él mira el corazón. ¿Ya? Por eso es que Pablo dice que solo es por fe, sin obras. Y Santiago dice, es por la fe, por las obras. Y como la Biblia no se puede contradecir, ¿verdad? Entonces Santiago lo está poniendo, hasta pone ese caso que le digo, de alguien que retó a otro. Demostrarme tu fe sin hacer obras, yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Entonces, ¿a quién le va a creer la gente? Entonces, pero esa es una cuestión terrenalmente hablando. Pero el mismo Santiago pone de ejemplo a Abraham. Y Pablo pone de ejemplo también a Abraham. Que Abraham, dice la Biblia, se confirmó la fe que tenía por la obra que hizo. ¿Cuál obra hizo? Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara en un altar. Y él vino. Ahí, a este lado, tiene un botoncito. Ya solo que se calienta, no es que no cabe. Es decir, usted solo le hace así con eso para que alumbre los pilotos y aprieta el botoncito ese. Ajá, sí, él dice. Pero con ese botoncito, un ratito, cuenta hasta 30 y ya la caliente. Y si no, pues ya llevo yo solo a encenderse. No hay que usar, voy a volver a empezar. Bueno, entonces, hermanos, como les decía, la clave está para entender esto en el libro de Romanos capítulo 4. Veamos Romanos capítulo 4, y esto tiene que ver también con los testigos de Jehová, puesto que ellos son una secta que también creen que hay que hacer obras para salvarse. Oye, eso también creo. Pero, hermano, antes de continuar ahí, Sí. entonces, en eso de fe sin obras es muerta, podría ser el testimonio y el servicio que damos
ganando almas. Sí, todo lo bueno que usted puede hacer, incluso obras de caridad. O sea, la gente no le cree que usted sea cristiano si ve a alguien aguantando hambre y usted no le saca algo, ¿verdad? Le quita. Sí, o lejos de eso, le quita. Que tiene que O sea, la gente católica, por ejemplo, le van a creer a usted que es cristiano si no lo ven haciendo buenas obras, ayudando al prójimo, no le creen, pues. Veamos Romanos 4 lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, o sea, jactarse. Gloriarse es jactarse. Si Abraham fue justificado por las obras, bueno, pero que no dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia, no obra, ¿verdad? Pero dice, si Abraham fue justificado por las obras, pero ¿ante quién habrá sido justificado por las obras? Ante la gente. La gente necesitó ver la obra que hizo para creerle, pero Dios no. Aquí dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no. Veamos ahí. Veamos. Si no leemos, vamos a estar ahí con algo. Veamos el texto, hermano, Romanos 4:2. Yo quiero que vaya leyendo la parmilla para que así, incluso lo pueda marcar en su Biblia, anotarlo aparte, memorizarlo. Miren que todos estos textos bien bonitos se oyen aquí, y usted lo entiende aquí, pero ya en la calle, el texto dijo el hermano. Hay que apuntar, hay que repasar, hay que memorizar. Si no, no hay nada. Ajá. Aquí está, 4:2. Sí. Desde el 1, lea desde el 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Vaya, o sea que él se puede jactar de sus obras, pero no ante Dios, porque ante Dios nadie se justifica por las obras. ¿Sí lo leyendo? Porque ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por Dios. Fíjense bien, ¿qué dice la Escritura? Aquí el apóstol Pablo está citando un texto de Génesis, donde la Escritura decía que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, confirmado por las Escrituras del Antiguo Testamento, que lo que Dios le tomó en cuenta a Abraham para salvarse fue el hecho de creer, no el hecho de orar. Porque dijera la Escritura en el Antiguo Testamento, creyó Abraham a Dios, hizo buenas obras y le fue contado por justicia. Pero nunca en la Escritura dice eso. Siempre se menciona nada más la fe de Abraham. Pero siga leyendo el 4. Pero a la obra No, pero al que qué? al que obra. Al que obra. ¿No se le cuenta el salario? ¿Y qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia, vaya, o sea, por la gracia somos salvos. Y aquí dice que al que hace buenas obras, Dios le paga un salario, como no dice así, en el 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, pero si dice que hay un salario por las buenas obras. ¿Y cuál es el salario? Sino como deuda. O sea que Dios queda en deuda con nosotros cuando nosotros hacemos buenas obras. Ese es el salario que vamos a recibir. En otras palabras, como dice un proverbio, el que al pobre da, a Dios presta. Y Él pagará. Como el préstamo es para Él paga o no. Entonces Dios queda en deuda cuando usted le ayuda a un prójimo, porque a imagen de Dios es hecho ese prójimo. Si todos los prójimos son hechos a imagen de Dios, cuando yo le ayudo a un prójimo, es como que le esté dando a Dios. ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo, si ayudan a uno de estos mis pequeños, conmigo lo están haciendo. Entonces, fíjate bien, Dios nos paga un salario, pero no nos paga con gracia la buena obra. Ahí dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, con salvación. Dios no le paga con salvación por las buenas obras. Pero sí Dios se siente endeudado con usted y le va a pagar, lo va a bendecir. Pero luego dice, mas al que no obra, dice. ¿Y qué es no obrar? No hacer nada. Al que no obra, o sea, somos salvos por el reposo, no por trabajar. Eso es lo que estamos viendo los miércoles, ¿o no? ¿O no han venido los miércoles, hermano? No. Aquí dice, ¿recuerdan que estamos viendo que somos salvos por descansar, no por trabajar? Ahí dice, miren, al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, que es quien, Jesús. Su fe le es contada, no lo dice ahí claramente. ¿Le entendió, hermano? Que al que no hace obras, yo le pago un salario, pero el salario no es gracia, sino que es una deuda que Dios adquiere con usted. Porque Dios lo va a bendecir por las buenas obras. Pero no le va a pagar con gracia, no le va a pagar con salvación las buenas obras. Solo es una deuda que Dios adquiere con usted y le va a pagar. Pero el que no hace obras, ¿qué hace Dios? Bueno, si usted no hace obras, pero cree en el que justifica al impío, su fe se la cuenta para justicia y usted sabe. Para que le quede más claro. Vea ahora. Sigamos leyendo ahí. Okay. Como también David habla de la bienaventuranza del Abraham, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vale? Es bienaventurado o doblemente bendecido aquel hombre a quien Dios le atribuye justicia, o sea, justificación. Dios dice, este es justo, pero sin ninguna obra. Ahí dice sin obras. Y Dios le puede atribuir a uno que uno es justo, aunque no haga obra. Entonces, y eso no contradice lo que dice Santiago, porque aquí está hablando de la óptica de Dios, no de la gente. Dios no necesita ver las obras, pero la gente sí. La gente, si usted no hace obras, no le va a creer. Para la gente, usted es salvo por fe y obras. Si no, evangeliza a un católico, ¿qué creen que le va a decir? Cuando usted le saca el defenso, que no es por obras, ellos le van a sacar ese Santiago. Mire, le dice, ya ves, la fe sin obras es muerta. Eso comprueba lo que estamos diciendo ahorita. Que la gente de afuera necesita verlo a uno obrando para creer que uno es cristiano verdadero. Si no lo ven haciendo buenas obras, no le creen que usted es salvo, aunque usted lo diga. Pero Dios sí le cree, porque Dios no necesita ver las obras. Por eso dice así. Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo lo dijo el Señor? En el Antiguo Testamento dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Y qué es lo que perdona la iniquidad y cubre el pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona las iniquidades y cubre las iniquidades y cubre los pecados también. Ahí lo dice, ¿o no, hermano? Vale, entonces, ¿pero tiene algo que ver con las obras eso? No. Ahí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver Chana con Juan? Me parece, pero no tiene que ver. ¿Sí, hermano? La mayoría de ellos son veladores de la alma. Ustedes ya se han dado cuenta que para ser donativos ellos llaman a los medios de comunicación y presentan los candidatos. Entonces, eso lo que están dando a entender es que ellos tienen obras, como sus obras van a llegar. Así es, y no sirve porque la Biblia dice cuando tú des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti para ser visto de los hombres. Porque si tu intención era ser visto de los hombres, ya tenés tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que lo vieron. Y como quería el aplauso, y ya le aplaudieron, ahí está su recompensa, ya no pido más. O sea que Dios no le va a dar nada. Pero si uno hace las cosas sin que nadie se dé cuenta, y ahí se da cuenta, que es cosa de ellos, que sería el cero, ahora no dar cuenta. Pero usted no lo hizo con esa intención. Entonces Dios va a tener un premio, va a tener una recompensa. Porque usted no lo hizo para ser visto de los hombres. Entonces aquí está diciendo que Dios le atribuye a una persona justicia sin obra, pero sí por la muerte de Cristo. Ahora dice en el 8, pues bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y por qué no nos inculpa de pecado? Porque lo inculpó a él, a Jesús. A Jesús se le echó la culpa de lo que nosotros habíamos hecho. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Levanten la mano los culpables. No, ya no. Yo dije, levanten la mano los culpables. La están levantando la mano todos. Y ya no, eso era antes. Yo no dije los que fueron culpables, yo dije los culpables. Y levantan la mano. Ya no somos culpables, ¿por qué? Porque el Señor no nos inculpó de pecado. ¿Por qué? Porque le echaron la culpa a Jesús. Y otra forma de verlo es así. Si nos declara culpables, y dice, y la paga del pecado es muerte al infierno, hijo de Satanás, al infierno. Pero dice, la muerte va, la muerte. Pero viene Jesús y dice, pago yo. Vaya pues. Y entonces Dios acepta el pago que Jesús hizo. Y si yo le invito a comer a usted y yo pago, ¿va a pagar usted otra vez?
Ahí sería muy torpe uno pagar otra vez, todavía le pagar una deuda. Pues así están muchas religiones, todavía quieren hacer buenas obras para pagar ellos lo que ya Jesús pagó. Y están dándole por la cara a Jesús, porque si a usted alguien lo invita a comer y después usted todavía quiere pagar, está ofendiendo al que lo invitó. Pastor, y cuando dice que la paga del pecado es la muerte y un cristiano muere, bueno, ya es salvo por fe, creo que ya es salvo, Sí. pero peca y en eso le pasa algo y se muere. La muerte es muerte física. Muerte física, Pero no espiritual. No espiritual, porque ya había Cristo pagado por sus pecados y estaba limpia esa alma por siempre. Será en aquel versículo donde dice que el cuerpo será entregado a Satanás, pero No, ese texto se refiere a alguien que está vivo todavía. Y se habla de que lo echan de la iglesia para que Satanás le pegue una revolcada, lo enferme, le puede hacer lo que quiera, porque Dios aparta su protección de él. Eso fue lo que le pasó a Job. Solo que Job, no por pecar, ¿verdad?, sino por una prueba que le vino. Dios le dijo a Satanás le dice, mira Señor, ¿cómo lo voy a tocar su cuerpo? ¿Cómo le voy a tocar a él? ¿Cómo le voy a tocar a sus hijos, a las cosas que tiene? Si tú le has puesto un vallado alrededor, y yo no puedo pasar eso. Y le dice, vale, te voy a dar permiso para que entres, o voy a quitar ese cerco de seguridad que le he puesto, y hacerle lo que querrás, pero no vayas a tocar su alma. Y lo enfermó de su cuerpo, le mató a los hijos. Usted sabe toda la historia. Pues es igual cuando alguien anda en pecado evidente en la iglesia y ya se trató con él de arreglar el asunto y la persona no quiere y al final lo terminan echando de la iglesia. Ahí aplica aquel texto de que lo que nosotros desatáramos en la tierra, Dios lo desata en el cielo. Ya, allí se aplica el desatar, cuando dejamos ir a esa persona. Entonces Satanás, estando esa persona afuera, Dios le quita su protección y viene el diablo y le pega una buena revolcada con el fin de que reflexione. Pero si no reflexiona y muere, con que al momento de morir la persona siempre haya creído en su interior que Cristo le perdonó sus pecados y que era salvo por la muerte y resurrección de Cristo, esa persona siempre es salva. Pero si la persona dejó de creer en Dios y dijo, Dios no existe, me había dado carreta y Jesús no murió en la cruz, entonces esa persona nunca creyó de corazón y por lo tanto nunca fue salva. No es que haya perdido la salvación, sino que nunca la tuvo. Lo importante no es qué estaba haciendo al momento de morir, lo importante es qué creía en el momento de morir. Si la persona se murió creyendo en Jesús como su Salvador, esa persona se fue al cielo. No importa si en ese momento estaba en pecado al momento de morir, porque la mayoría morimos en pecado. ¿Ya? Y cuando un cristiano muere, por eso el Señor prefería decir dormir, para que no se diera muy golpeante. El cristiano duerme, aunque también dijo, cuando no le entendieron con respecto a Lázaro, dijo, vaya, se murió, pues, porque él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y dice Juan, pero estos creían que estaba hablando del dormir, del sueño. Entonces el Señor les dijo, vaya, no está dormido, pues se murió, le tuvo que aclarar. Pero a Dios no le gusta mucho utilizar ese término, porque muerte en sí, hermana, significa separación, nada más. La muerte espiritual es separación de Dios. Si alguien muere, fíjense bien, sin Cristo en su corazón, doble muerte, porque murió físicamente porque su alma se separó de su cuerpo y murió espiritualmente porque Dios se separó de él por toda la eternidad. Pero cuando un cristiano muere, solo hay un tipo de muerte, la muerte física, porque se separa su cuerpo del alma, pero Dios nunca se separa de esa alma, sino que esa alma se va directamente al cielo. ¿Sí, hermano? Yo aprendí con los testigos de Jehová, cuando estaba estudiando con ellos, que cuando uno muere, al morir uno allí paga todos los pecados con la muerte del Padre. O sea, así dicen ellos. Ahora, si uno paga los pecados con la muerte, ¿qué pagó Jesús en la cruz? Isaías 53:6. Ahí dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando de toda la humanidad. Y si entonces Jesús, Dios, agarró los pecados y los puso sobre la cruz de Jesús, entonces ¿cómo es posible que yo diga de que muriendo voy a pagar mis pecados? No. Si muere la persona, hermano, sin Cristo, no es que ahí pagó los pecados, todavía tiene los pecados, y por esos pecados es que va a pasar al juicio del gran trono blanco, donde Dios le va a sacar los libros y le va a sacar el libro de la vida y le va a decir al fuego eterno, hijo del diablo. Y por
esa razón es que como ellos tienen su doctrina es que al morir con la muerte para los pecados, o sea que nosotros tenemos toda la facultad de seguir pecando y haciendo lo que se nos antoje, porque al morir vamos a pagar. Claro, yo ya les he cuestionado esa parte donde el apóstol Pablo dice, por ejemplo, pues si dice, si por gusto batallé en Éfeso contra fieras, entonces no creo que animales, sino personas. Entonces de que aprovecha, dice, si al morir ahí se acaba todo, dice, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si con la muerte se acabara todo, hermano, entonces vámonos a pecar y que estamos haciendo aquí. Vamos a disfrutar la vida. ¿Ya? O sea, así como dicen los inconversos, pues, porque de todos modos ahí al morir se acaba todo. Hay un infierno para eso, para que uno tema a Dios. Sí, este cuerpo no lo va a comer los gusanos. Sí, eso ya lo he dicho, aclarando en otras ocasiones que uno no es que no va a seguir pecando, el ser humano siempre está pecando. Siempre es que si no, a eso nos vamos, todos nos morimos y todos pecamos hasta el último día. La diferencia entre el testigo de Jehová y el evangélico es que el evangélico todavía come del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo. Entonces eso nos va a mantener eternamente vivos. Pero los que mueren al final son los que Dios va a poner un ángel así, para que no traspasen al huerto del Edén y no se coman el árbol de la vida, y por lo tanto se van a morir, van a pasar en el infierno muriendo eternamente, porque no van a tener ni un contacto con Dios. Esa es la muerte espiritual. Por ejemplo, cuando yo tocaba el tema del infierno con ellos me decían de que cómo es posible. Por eso es que ellos a nosotros nos llaman cestas, porque dicen Cestas. Parecemos cestas algunos. Con el cuerpo así, algo redondo. Dice que como Dios tan amoroso puede mandarnos a quemar si Él nos ama tanto cuando hablamos del tema del infierno. Es el tema que nos toca. Claro, la pregunta ¿es Dios el que nos manda a quemar? Dios le pone un semáforo y le dice, este rojo va, no pasar, fuego caliente. De modo que helado. No pasar, dice el Señor. Este camino lleva a la destrucción. ¿Ya? Pero como es un camino ancho, ¿qué dice la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va a estar? No, hombre, ese aquí es más bonito, mire. Este camino muy angostito y así, todo de lado, muy incómodo. Sí, pero ese tiene semáforo en verde. Y hay una palabra que Dios ha puesto ahí. Este camino conduce a la vida. No, pues, yo en este me voy a ir. Y Dios puso, mira, te amo tanto, hijo mío, que te pongo todos los rótulos, todas las alertas, todas las alarmas. Y ahí dice que este camino te va a parecer derecho, pero su fin es camino de... Y entonces vengo yo de burro y me voy por aquí y me voy al hoyo, ¿tuvo Dios la culpa? Dios es tan bondadoso que me advirtió para que no me fuera ahí. Ya si me voy, ya es cosa mía, no es cosa de Dios. Hermano, y si pasamos, pasamos a Levítico. No, porque todavía me falta otro texto más referido a esto de las obras. En el capítulo 11 de Romanos, versículos 5 y 6. Aprovechando ganar el tiempo. Sí. Así también, Romanos 11 del 5 al 6. Capítulo 11 está después del 10. Antes del 12. Romanos capítulo 11 del 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, póngase de acuerdo, o es por gracia o es por obra. Porque aquí dice que si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pues sí, ¿me entienden? O sea, ¿cómo puede ser que la gracia sea obra? Entonces ya no es gracia, pues, ya se convierte en obra. Así está diciendo Pablo, mire, si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ahora démosle vuelta a la tortilla. Y si fuera por obras, entonces ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la obra dejaría de ser obra si fuera por gracia. Y la gracia dejaría de ser gracia si fuera por obra. ¿Y qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos. Nada que ver con las obras. Ese texto, hermano, está clarísimo.
También el de Romanos 4 que ya vimos, pues, que al que no hace obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vale, pero ya vamos a llegar a otros temas que tienen que ver con eso. Ahora, la clave aquí de la sangre, hermanos, está en que aquí se refiere sangre de animales, porque dice en el versículo 11, la vida de la carne en la sangre está, la de nosotros no. La vida de nosotros es porque tenemos un alma adentro. Cuando nosotros morimos, aunque tengamos toda la sangre adentro, ¿verdad? Pero si nosotros morimos, lo que hace que muramos es que sale el alma del cuerpo y sale el espíritu también del cuerpo. Entonces aquí se refiere a los animales, que la vida de la carne en la sangre está. ¿En qué demostramos que es por animales? Porque ahí dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Y qué era lo que hacía expiación por el pecado de los humanos? Por el pecado de las almas de los humanos. La sangre de los animales. Dios había dicho, en el día de la Pascua agarrarán un cordero, lo van a llevar donde el sacerdote, la persona ponía las manos sobre la cabeza del cordero, el sacerdote degollaba el corderito y le sacaba la sangre, y esa sangre el sacerdote la agarraba en un recipiente, entraba detrás del velo al lugar santísimo y rociaba sobre el altar, y rociaba, hermanos, en el arca del pacto, rociaba la sangre, y eso significa que el pecado de la persona que había llevado el corderito quedaba cubierto en lo que venía Jesús, porque ese pecado solo estaba, ya le he explicado yo, solo cubierto, solo tapadito, como que yo llegara a su casa y usted levanta la alfombra y barre, y debajo de la alfombra deja la basura para que yo no me dé cuenta que usted no limpia, no voy a decir que usted es un cochino, no, ¿eh? Entonces imagine que llego yo y usted barre, solo está cubierto nada más, pero ya cuando yo me voy viene usted y entonces destapa la alfombra con una escoba y con una pala, agarra la basura y va y la quema, ahí sí ya desapareció la basura. En el Antiguo Testamento todos los pecados solo estaban cubiertos por la sangre de los animales. Eso lo explica el libro de Hebreos, que la sangre de los toros y los machos cabríos nunca pueden quitar los pecados, decía el libro de Hebreos. ¿Ya? Aclarando que esos animales solo cubrían, tapaban en lo que Jesús venía. Cuando Jesús vino, se destapó toda esa suciedad, se echó todito, pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, se echó en un costal y Jesús se lo echó en el hombro y lo crucificó juntamente con él. ¿A dónde están nuestros pecados ahora? En la cruz. Y también la Biblia ocupa la figura de que fueron sepultados en lo profundo del mar, y ahí nadie llega. Y fueron separados nuestros pecados de nosotros, tan lejos como está el oriente del occidente, nunca van a encontrar. Así nosotros nunca nos vamos a encontrar con nuestros pecados realmente, porque fueron apartados de nosotros. Vea ahora, hermano, que aquí está diciendo que yo la he dado, la sangre de los animales, para hacer expiación sobre el altar. Era la sangre de los animales la que se rociaba sobre el altar, no la sangre de ningún ser humano. Por lo tanto, si un ser humano le da sangre a otro ser humano, ¿cuál es el problema? Si nosotros somos salvos por una transfusión de sangre, la sangre de Jesús, inyectada en nuestras venas, por eso es que somos salvos. Si Jesús no derrama su sangre, nosotros no somos salvos. Entonces luego dice, en el versículo 13, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, estamos en Levítico 17:13, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Está hablando de humanos ahí? No, ¿de qué está hablando? De animales, claramente. Hasta la palabra animal dice ahí, el que no la quiera ver es porque tachó. Y dice el 14, porque la vida de toda carne es su sangre. La vida de nosotros no. Veamos Mateo 10:28, por favor. La vida de nosotros no está en la sangre. El animal, cuando derrama su sangre, ahí se murió y nunca más él deja de existir. Pero nosotros no. Nuestra vida no está ahí, nuestra vida es interna. Y sale cuando morimos. Y van a decir algunos, si alguna vez lo van a escuchar ustedes, mire, pero esa es una filosofía griega, de Platón. Mira, a mí no me importa si fue Platón o fue Platito, ¿verdad? O Platero, ¿verdad? O quién fue que lo dijo. No, que mire que Aristóteles, y no me importa si lo dijo Aristóteles o quién lo dijo. Si la Biblia confirma algo, así es. Yo no desecho a los griegos solo porque eran griegos. No, es que ellos eran paganos, a mí no me importa quién lo dijo. Un católico lo pudo haber dicho, pero si lo dice en base a la Biblia, yo lo creo. Y la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Mateo 10:28, ¿quién dijo yo? Sí, ese es. Tener más bien aquel que pueda decidir el alma y el cuerpo en el infierno.
Vale, entonces está diciendo que si alguien le mata el cuerpo, no puede matar el alma. O sea que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Se muere el cuerpo, el alma sale. ¿Y se va para dónde el alma? Bueno, depende, ¿verdad? Si es creyente va al cielo y si no al infierno. ¿Verdad? Entonces, ahora veamos Génesis 35, 18. Hermana, espera. En la segunda parte ahí tenemos más bien a qué te puede. Ese es Dios. Es Dios, ¿verdad? Dios, porque Dios es el único que puede mandar el alma con todo el cuerpo al infierno. Y a esto se le llama destrucción, porque destrucción no es cesar de existir. Le hago la aclaración, porque si usted tira una bomba en una casa, ¡pum!, adentro, ¡pum!, se viene empapado la casa. Se destruyó la casa, ¿sí o no? Pero el material del que estaba hecho la casa dejó de existir, solo se disminuyó a las más mínimas partículas, pero ahí está todavía. Entonces la persona solamente es separada, como en una explosión, que los brazos por aquí, la cabeza por ahí. ¿Ya? Entonces de igual manera, el cuerpo y el alma en la muerte, ¿verdad? Pero Dios lo que va a hacer es esto, miren, como murió la persona, al inconverso lo va a volver a unir cuerpo y alma, y lo va a mandar al infierno, y lo separa de Dios por la eternidad. Entonces la persona está destruida, porque está separada de Dios. El único que puede cohesionar nuevamente esa materia. Ajá, vale, ahora veamos lo que dice Génesis 35, 18. Y acontece que al salirse el alma, pues Dios, Vale, Benjamín. Vale, cuando se murió Benjamín, ¿qué le pasó a la mamá? Se le salió el alma, pues murió. ¿Qué es la muerte? Que el alma sale y se separa del cuerpo. No es lo mismo que dice Mateo 10, 28, que acabamos de ver. No teman al que mata el cuerpo porque el alma no lo puede matar. ¿Vale? Más claro no me apuntáis. Veamos ahora Primera de Reyes 17, 17. Primera de Reyes 17, 17. Aquí quítense preguntando si tienen dudas. Porque aprovechen que tienen una iglesia donde se puede preguntar. Porque si algún día se resienten y se van a otra, no van a poder preguntar. Digo porque a veces pasa eso. Ya no pregunta nada uno en otro lado. Vale, 17, 17. Bienvenidos a los cielos. Aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea que salió el espíritu. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ha venido mi hija. Leamos ahora el versículo al final del 18. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Es eso? No, en el versículo 18, al final. ¿En cuál capítulo 18? No, 17, 18, pues el mismo texto que estábamos leyendo. Y él dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Estaba muerto, el hijo. O sea que el alma había salido del cuerpo. Miren la oración que Elías hizo, dice el 19: dame acá tu hijo. Sí, entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el qué, el alma. Y si le dice que la haga volver es porque se había salido, ¿o no? Que haga volver el alma de este niño a él. Eso no pega con la doctrina de los testigos de Jehová. Nada, ¿verdad? Y dice el 22: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. A él. Entonces el alma sale y cuando la persona resucita el alma vuelve. Igual va a ser en el rapto, el alma va a volver. El día del rapto, los muertos en Cristo, esas almas vienen desde el cielo con Jesús. Él se va a quedar en la nube, las almas van a bajar de la nube a traer su nuevo cuerpo. Y una vez resucitados, suben a la nube. Los que estemos vivos solamente somos transformados, subimos a la nube y nos vamos todos juntos al cielo. ¿Entendió? Amén, hermano. Vale. Me llega porque ustedes son bien inteligentes. Leamos Hechos 15 del 20 al 21. Sí, cierto.
Y dice, perdón, en el versículo 21 y se tendió sobre el niño 3 veces. Cuando dice que se tendió. O sea que él estaba como dándole, ¿cómo se llama? Como respiración de boca a boca. O él pensaba de que por la unción que él tenía podía extenderse sobre el niño, producirle vida a él. Porque en cierta ocasión, por ejemplo, el profeta Eliseo llevaba en su cuerpo, mejor dicho, llevaba un hombre que se había muerto y se les cayó en un hoyo, y donde estaba sepultado el profeta Eliseo. Dicen que cuando el cadáver cayó ahí, con solo tener contacto con los huesos de Eliseo, revivió. O sea, imagínense, esos hombres, la unción que tenían, un poder tremendo. Pero el niño volvió al alma cuando él le pidió a Dios que volviera. ¿Qué dice Hechos 15 del 20 al 21? Del 20 al 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad y lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de los cursos. Bueno, fíjense bien, había un problema aquí en el libro de los Hechos. ¿Cómo se llama el capítulo 15? Se llama el concilio en Jerusalén. Ajá, ese concilio se hizo, un concilio significa una reunión de todos los líderes. Se reunieron para tratar el problema de la circuncisión, porque habían venido unos de Jerusalén que ya habían aceptado al Señor, pero decían, si ustedes los hombres, los varones, no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces se reunieron todos los líderes, porque los apóstoles no estaban de acuerdo. Los apóstoles decían, no, si la salvación no es por circuncidarse, ni por las obras de la ley, la salvación es solamente por fe. Entonces, ¿qué hacemos? Reunámonos y tratemos el punto. Llegaron a una conclusión que está en el versículo 20. Ahí se tomaron acuerdo. Y en esa directiva que hicieron, por decirlo así, con toda la iglesia, dicen que les mandaron o les escribieron una carta a los cristianos que no eran judíos, sino que eran gentiles, y por lo tanto no tenían nada que ver con la ley ni la sabían. Dicen, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación. ¿Por qué de fornicación? Porque cuando uno fornica, está pecando con el cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. También se refiere a la fornicación espiritual, o sea, la adoración de ídolos. Luego dice, también hay que apartarse de ahogado y de sangre. ¿Qué quiere decir? Que no debe matarse un animal por ahogamiento, por lo menos en ese momento histórico, en ese tiempo. No podían matar un animal por ahogamiento o torciéndole el buche, ¿sí va? Porque entonces la sangre quedaba ahí, ¿me entiendes? Tenían que ver, partirlo y ponerlo a fuego. Porque si solamente hacían esto, quedaba la sangre del animal. ¿Y qué había que hacer con la sangre? Dice, derramarla en tierra. ¿Ya? La sangre no tenían ellos que utilizarla, la sangre de los animales para nada, ni tomársela. De animales. Ni siquiera estaba hablando de transfusión, estaba hablando de que al comerse el animal tuvieran cuidado de no comerse la sangre del animal, como la moronga, por ejemplo, cosas así. Pero ese era en ese momento. La clave está en el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde he leído cada día de reposo. ¿Qué está haciendo énfasis ahí? Que habían tantos judíos por todos lados, en todas las sinagogas, leyendo la ley donde decía que era prohibida la sangre, que si los cristianos que se iban convirtiendo comenzaban a tomar animales con sangre, les servían de tropiezo a los judíos. No porque fuera malo, sino que porque servía de tropiezo. Es lo mismo cuando yo siempre digo que a mí no me parece que los pastores anden con cruces, porque hoy como el hermano todavía andaba con cruz, todo el mundo andaba con una cruz aquí, los pastores del tabla. ¿Pero por qué? Eso no le va a llevar al infierno, pero le sirve de tropiezo a mucha gente. Mucha gente dice, no, yo a esa iglesia no voy porque ese hombre o es católico, quizás usa una cruz. La Biblia dice claramente que si algo le sirve de tropiezo a otra persona, no hay que hacerlo. ¿Me entienden? Es igual que otras cosas, por ejemplo, la minifalda. La Biblia no dice, es pecado usar minifalda, ¿para qué no dice? Pero Pablo dice, y si algo le es ocasión de caer al hermano, mejor no hacerlo. O sea, las mujeres deberían de usar más largo para que uno no caiga en tentación, más uno que piense. Entonces, está claro, hermano,
que hay cosas que en sí no son pecados, pero hacen pecar a otros. Entonces no debo hacerlas. Por eso se estaba prohibiendo aquí comer animales con sangre. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Concentrándonos en la cruz que anda este señor. ¿Cuál es el punto de ponérsela a él? Él dice que lo confunden con un sacerdote y allí aprovecha él para agarrar plática y evangelizar. Pero yo no dudo mucho de que alguien no va a confundir a uno con un cura solo por usar una cruz. Cuando se pone Acordémonos de que él dijo de que él desde pequeño a él le hubiera gustado ser católico y ser monaguillo. O sea que a él le gustaba mucho la vida religiosa, dice él. Y por eso se hizo pastor. Ahora, esto, el gorrito tampoco lo debería de andar, porque eso lo andan los judíos. Y nosotros no somos judíos. Pues. Ya, los judíos mesiánicos también se ponen el gorrito. Pero esos son los primeros pasos a la judaización, si es que existe la palabra, de la iglesia. ¿Me entiendes? Así se comienza. Y después se acepta el reposo, como el día sábado. Y después, como somos tan amigos de Israel, que vamos aceptando las costumbres de ellos. Miren que en la iglesia central se hace el domingo judío. En el colegio de teología se hace no sé qué judío. Y todo es judío. Ahora, hay que hacer la diferencia. Debemos de orar por la nación de Israel. Debemos estar del lado de la nación de Israel. Pero no debemos ser Israel. Nosotros no somos Israel. Y nos confundamos. Agarran un versículo que dice que la iglesia es el Israel de Dios. Y lo sacan de contexto y dicen que nosotros somos. No estaba diciendo eso el apóstol cuando dijo ese versículo. Así que, hermano, para ir teniendo más discernimiento y entendimiento en todos estos temas, los invito a ver por la tarde. Porque ya son las 11:34, ¿verdad? Pero la última. No nos sigamos, porque aquí no viene. Digamos. Eso es bien interesante. Yo digo, ¿por qué este tipo de gente no ve eso? Y yo digo, concentrándome, hablando de usted, ¿cómo es que usted lo ve? Y esa gente no entiende. Yo digo, a mí me parece, ¿por qué se pone eso? Va, es que mire, hermano, es que usted, como que me diga usted, ¿y por qué el testigo de Jehová no mira eso? ¿Por qué el católico no lo mira? Porque, hermanos, unos tienen el Espíritu Santo y otros no. Y el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad. Ahora, si el Espíritu Santo está peleado con usted, porque usted anda en la carne, no le va a revelar nada. Y yo me peleo de vez en cuando con él porque mi conducta no es muy santa, que diga. Pero yo, por lo mínimo, yo le pido a Dios antes de leer la palabra. Y no la leo solo como compromiso, pues. Para mí esto es mi vida. O sea que yo, todo momento que encuentro, si ustedes me encuentran en algún centro comercial tomándome un cafecito, no me van a encontrar con una mujer. No me va a pensar porque alguna hermana de casualidad va pasando y yo ahí, como no. Pero normalmente a mí me van a encontrar con un café, con mi Biblia y con un libro. ¿Me entiendes? Entonces, entre más usted, hermano René, mire, se mete en la palabra, usted va a ver cosas que otros no ven. Depende de uno. La mayoría son haraganes bíblicos, pero nosotros hagamos la diferencia. Que la iglesia, la armadura de Dios, sea una iglesia, hermano, que de verdad le dé la importancia que se debe a todas las piezas, pero sobre todo a la espada. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano, y vamos a orar. Gloria a Dios.